Vamos a dar paso también a nuestros compañeros ya en nuestro último taller del día de hoy, llamado Camino al Éxito, Estrategias de Aprendizaje y Manejo del Tiempo, y sobre todo el planeador de cátedra una vista que nosotros debemos tener, como mencionamos anteriormente, no solo para cátedra una vista, sino para cada una de las actividades que nosotros realizamos. Bienvenida, doctora Zulay, y bienvenido, doctor Edwin. Bueno, muy buenos días para todos nuestros queridos estudiantes. Estamos hoy iniciando una actividad. Entonces, vamos a invitarlos a que estemos muy activos. Yo sé que ya estamos como al final de la jornada, pero esperamos que esta actividad nos despierte un poquito también, ¿no? Entonces, vamos a hacer como una conclusión de todo lo que hemos venido trabajando a lo largo de la mañana, porque todo es, digamos, coherente entre todo el proceso que hemos venido haciendo. Entonces, perdónenme mis compañeritas, vamos a hacer una actividad aquí. Primero que todo, pues vamos a presentarles nuestra actividad, que es básicamente ese camino al éxito desde las estrategias de aprendizaje y el manejo de tiempo. Entonces, vamos a mirar básicamente la primera actividad. ¿Qué expectativas tienes para el periodo académico? Entonces, voy a mostrarles aquí una actividad y mi compañero va a compartir el link para que nosotros podamos allí verificar, empezar a responder esa pregunta básicamente. ¿Qué expectativas tienes para este periodo académico? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una nube de palabras. Y pues vamos a compartir allí esas expectativas. Puede ser una palabra, volvería a participar con otra palabra, o sea, todas las que quieran hacer. Y vamos a ir mirando qué expectativas tenemos para este periodo. Organizar muy bien. ¿Qué más expectativas tenemos, chicos? A ver, sigamos participando. Se les ha compartido, perdónenme que no les dije, se les ha compartido a través del chat un link para que pues podamos desarrollar esta actividad. Entonces, vamos a mirar allí quienes más están participando. Recuerden que a través del chat se está dando pues el link, solamente es hacer clic allí y ya empezamos a participar. Nos dicen que conocimientos nuevos, que organizarnos, que manejar, bueno, que las notas, me imagino que muy buenas notas, aprender, también nos hablan de la parte digital, conocimientos nuevos, ¿cierto? Todo esto es lo que queremos de alguna manera nosotros en este periodo. También aprender nuevas herramientas, tener nuevos conocimientos. Si se dan cuenta, esa palabra aprender se ha repetido muchas veces y ese es nuestro objetivo, ¿no? Que todos lleguemos a ese conocimiento, a ese aprendizaje de conceptos nuevos. Entonces, bueno, muchas gracias porque mire, también un buen rendimiento académico y seguramente ese es también uno de los principales objetivos. Bueno, vamos a continuar ahora. Si quieren seguir participando allí, lo podemos hacer. Vamos a continuar ahora con nuestra presentación. Voy a mostrarle la nube de palabra porque creo que no la teníamos en pantalla. Pero aquí está, ¿sí? Ahí está nuestra nube de palabras. Y la principal palabra que nos repitieron todos fue aprender, aprender. Muchos dijeron, por ejemplo, las metas que queremos llegar, ¿cierto? A esas metas que nos hemos propuesto, la motivación y aprender. Entonces, creo que ahí hay unos conceptos bien interesantes que vamos a ir revisando. Permítame un segundito, vamos a compartir ahora nuestra presentación. A ver, aquí nos estamos enredando. Bueno, entonces vamos a ir con nuestro compañero, mi compañero Edwin, que es consejero de Tunja también. Nosotros estamos desde Tunja, como dice. Entonces, vamos a ir compartiendo estos conceptos. ¿Para qué sirven esas estrategias de aprendizaje?
Primero que todo, una estrategia es un proceso que nosotros vamos a desarrollar, ¿cierto? Y dentro de esto, ¿para qué nos sirve? Para reconocer que efectivamente debemos identificar unos hábitos y unas técnicas de estudio que precisamente nos permitan desarrollar esas habilidades, bien sea unas habilidades de comportamiento, pero también unas habilidades de pensamiento, fortalecer. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues al éxito académico. Pero también esas técnicas de estudio que podemos poner en práctica y funcionan y nos ayudan también no solamente a nivel académico, sino personal, familiar y laboral, ¿cierto? Porque la idea es eso, que todo lo que aprendamos acá y todas esas buenas estrategias que nosotros podamos utilizar, las llevemos a nuestra vida cotidiana. Y aquí hay algo que es importante, que es facilitar, digamos, el reconocimiento de nuestros propios estilos de aprendizaje. Nosotros cuando hablamos de estilos de aprendizaje, pues decimos que es un estilo, la forma como nosotros aprendemos finalmente, ¿no? Entonces, esto nos permite que las estrategias de aprendizaje nos permiten reconocer esos hábitos de estudio, fortalecer habilidades y competencias en nosotros y facilitar todo el proceso de aprendizaje. Decimos cómo aprendemos nosotros, ¿cierto? Entonces decimos que esos son procesos que nosotros debemos desarrollar dentro del aprendizaje. Como decíamos, para llevarlos a esos contextos diferentes donde nos desempeñamos a diario, como ese contexto laboral, el social, el académico, y eso hace que nosotros seamos más organizados. Cuando alguien decía allí en nuestra nube de palabras la organización, qué interesante. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en este momento que la organización es para toda nuestra vida, no solamente para nuestras actividades académicas. Y cuando nosotros miramos y hablamos por allí con nuestros estudiantes que ya van avanzados en sus periodos académicos, decimos, efectivamente, ellos nos comentan, lo que yo he aprendido en la universidad, de esa organización, de esa planificación de tiempo, la he llevado a mi trabajo también. Y por lo tanto, pues de alguna forma distribuimos las actividades para cumplir con nuestros objetivos. Ahora yo los invito a reflexionar sobre la forma como nosotros aprendemos. Y eso es basado en un estilo de aprendizaje. Decimos que ese 10%, perdónenme, ese 10% que nosotros aprendemos es porque lo leemos, ¿cierto? Porque leemos. Pero también el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, ¿cierto? Un 50% al ver y al oír. Entonces ya vamos aumentando ese porcentaje de aprendizaje. El 70% de lo que decimos, porque es que yo ya he leído, ya he escuchado, pues digamos, he logrado ese aprendizaje. Entonces ya puedo expresar mis ideas, ya puedo decir un tema, ya puedo hablar concretamente sobre un tema. Entonces, cuando yo expreso algo es porque efectivamente lo conozco, ¿no? Sea un tema común o sea un tema ya específico a una profesión, a una disciplina exactamente. Y cuando logramos ese 90% es lo que decimos y hacemos, es decir, que lo que ya podemos expresar, pero también lo que podemos poner en práctica. Ahí se logra ese 90%. Por eso decimos que hay estudiantes que aprenden más de forma visual. ¿Por qué? Porque eso les permite, por ejemplo, ahí tenemos que recordar la página del libro. Ah, sí, es que en tal libro estaba en tal parte escrito, ¿cierto? Pero también recordamos los esquemas, los mapas que hacemos. ¿Qué sucede? Yo leo y empiezo a desarrollar una estrategia de aprendizaje, por ejemplo, de hacer un resumen o de hacer un mapa conceptual, de hacer un mapa mental, y de acuerdo a eso ya recuerdo cuando voy de pronto a comentar mi aprendizaje, entonces digo, ah, sí, cuando yo elaboré el mapa, escribí tal cosa, ¿cierto? Entonces eso ya es recordación y eso es muy visual. Desde la parte auditiva, pues todos esos sonidos que nosotros relacionamos, por decir, yo estoy relacionando algo que escuché cotidianamente con un nuevo aprendizaje
que ahora quiero. Entonces, eso hace que pues sea más fácil recordar. Aquí se sugiere pues que efectivamente ese silencio sea para precisamente escuchar muy claramente y tener presente lo que nosotros debemos aprender, porque cuando hay demasiados estímulos alrededor nuestro, pues no centramos nuestra atención. Entonces, por eso se recomienda que sea un momento de silencio. Ahora hay los audiolibros, ¿cierto? Que nosotros buscamos nuestros libros de diferentes temáticas. Aquí, por ejemplo, Luisa nos hablaba en una de las sesiones de los libros que tiene la biblioteca, pero también hay un recurso que es muy fácil, que son apps que ya nos leen, ¿cierto? Y entonces si yo soy de esas personas que aprendo más de forma auditiva, pues ¿qué hago? Tomo esta información, generalmente ahora se leen los PDFs y entonces empieza a leerse allí y yo voy recordando, yo voy aprendiendo, voy relacionando con otras, digamos, otros conocimientos que yo ya tengo de forma kinestésica, es decir, a través de nuestros sentidos, lo que podemos hacer. Entonces, yo aprendí algo sobre mi laboratorio de química y yo voy, lo llevo a la práctica y entonces digo, ah, bueno, esto que aprendí allí a hacer en el laboratorio, entonces ya puedo de pronto entender un poco más sobre los procesos que se llevan a nivel de la naturaleza, por decir, que sean procesos químicos. Entonces, ahí vamos aprendiendo todo lo que nosotros podamos aplicar, por ejemplo, nuestros estudiantes de las diferentes programas que tienen componente práctico, pues ahí están aplicando el conocimiento. Pero dirán, bueno, pero entonces los que no tenemos componente práctico, ¿qué hacemos? Pues en las situaciones cotidianas, ¿cierto? Yo aprendí algo y ahora lo llevo a la práctica aquí en mi ejercicio laboral, en mi ejercicio personal. Aquí también hablamos de algo que es los lectoescritores. Entonces vamos leyendo, vamos escribiendo, tomando palabras claves, tomando ideas, fuerzas, ¿cierto? Para poder construir también esos escritos. Muchos de esos escritos van hacia los resúmenes, hacia las, digamos, ponencias que nosotros también hacemos, hacia todos los trabajos que nosotros presentamos, pues cuando somos efectivamente buenos lectoescritores, ¿cierto? Y la idea es que desarrollar esa parte de lectura comprensiva, crítica y reflexiva para que podamos llegar a escribir muy bien. Los buenos lectores mejoramos nuestra ortografía y recuerden que las reglas de ortografía vienen por algo efectivamente, porque no podemos decir, por ejemplo, por decir, el solo sin tilde y el solo con tilde tienen un significado diferente. Entonces, cuando nosotros leemos también mejoramos esta parte y podemos comprender mucho más y escribir y desarrollamos esa capacidad de escribir. Nuestros estudiantes lo hacen porque todo aquí es lea y escriba, lea y practique, lea y haga, ¿cierto? Entonces, estamos generando este desarrollo de estos estilos de aprendizaje. Bueno, esto era como para contextualizarlo, que nosotros debemos utilizar diferentes estilos de aprendizaje. ¿Para qué? Para poder aprender más. Pero identifiquemos a cuál. Ah, no, es que a mí me gusta más lo que veo. Entonces yo me pongo a mirar videos y no sé qué, y bueno, pero también con lo que escucho. Entonces el video me sirve para las imágenes recordarlas y relacionarla con lo que allí nos están comentando. Que el ver, digamos, el decir. Entonces, ¿qué ya es? Pues que yo ya he aprendido algo y puedo comentar ese aprendizaje. Entonces, importantísimo estos estilos de aprendizaje para que nos vayamos identificando. Hay algo que está relacionado con nuestras estrategias de aprendizaje y son los hábitos. Los hábitos se adquieren cuando nosotros repetimos algo, ¿cierto? Repetimos una conducta continuamente, entonces se vuelve un hábito. Hay hábitos positivos, pero también hay hábitos negativos. Entonces, miremos cuáles son mis hábitos negativos que están impidiendo realmente mi verdadero desarrollo de mis actividades. Por ejemplo, si yo tengo un hábito negativo que si a mí digamos, no puedo planear mi tiempo. Yo no soy, no, es que yo soy del día a día, pero que resulta que no, porque el día a día, si uno no tiene un plan perfecto, un plan, pues no perfecto, pero un plan de trabajo, pues seguramente se va al día y, no hice tal cosa. Entonces ese es un hábito negativo, hay que planear. Por eso aquí nos habla
de esas estrategias de aprendizaje que nos permiten, digamos, generar esos buenos aprendizajes y generar esos hábitos de estudio. Entonces tenemos las estrategias de planificación, ¿cierto? Esas estrategias que nos permiten organizar nuestro tiempo, generar un cronograma, tener unos horarios definidos, ¿cierto? Entonces esa es la planeación. Estrategias de regulación, dirección y supervisión. Entonces, regular mi tiempo, regular mis actividades, que sean los tiempos adecuados, de dirección, que me encaminen a mis metas, y de supervisión para que yo revise efectivamente que he cumplido con el objetivo diario que me he propuesto. Y las estrategias de evaluación van más allá, no solamente revisar que he cumplido, sino qué he logrado, qué he aprendido en este caso. Entonces, importante tenerlos. Por eso hablamos aquí de hábitos de estudio, pero también estamos incluyéndolos allí en las estrategias de aprendizaje. ¿Cómo generar esos hábitos de estudio, chicos? Es identificar las actividades cotidianas que hacemos. Por eso, ahorita el ejercicio que vamos a hacer para recordar lo que venimos haciendo en Cátedra Unadista, pues es identificar esas actividades. A qué horas empiezo mis labores, a qué horas tengo tiempo para mi familia, para, digamos, los hijos, para estudiar, ¿cierto? Entonces, voy distribuyendo a lo largo del día y la semana, ¿cierto? O el mes, porque yo tengo que empezar a definir qué hago, digamos, en una semana, pero también esa semana se me vuelve, digamos, repetitiva de pronto, pero también tengo actividades que debo planear dentro de ese mes. Y para esto es importante crear nuestras propias estrategias. ¿Cuáles estrategias? La de planificación que hablábamos, las de supervisión, las de evaluación que efectivamente nos permitan decir si cumplimos con esos objetivos que nos habíamos puesto. Pero después de identificar, crear mis estrategias, pues tengo que actuar, no dejarlas allí en el papel. Porque, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, hicimos nuestra planeación de nuestra cátedra, pero ¿para qué? ¿Me sirvió si yo ni la volví a mirar? Pensé que era un ejercicio allí, una tareita más que tenía que hacer, pero no le di la relevancia, la importancia efectivamente que tenía que ponerla en práctica. Que la cambie, porque de pronto la tomé como ese ejercicio inicial, pero de pronto después digo, no, no, esto es para ponerlo en práctica y esto no funciona porque así no es mi día cotidiano. Entonces tengo que cambiarlo, pero empezar a actuar. De esta manera, pues, se adquiere ese hábito de estudio, porque acuérdense en que es algo que uno repite continuamente y que lo adquiere, y ojalá pues sean esos hábitos que sean positivos, ¿no? ¿Qué implica o qué características debemos tener como estudiantes para la UNAD y que tengamos ese éxito? Tener una alta motivación. ¿Qué pasa cuando allí nuestras compañeras nos dicen que la motivación es importante? A lo largo de la mañana también hemos resumido y dicho, pues la motivación hay que mantenerla al 100% o al 200% si podemos. ¿Por qué? Porque esta es la que es nuestro motorcito que nos lleva a cumplir esos objetivos y esas metas y a no desviarnos de nuestros objetivos y nuestras metas. Porque a veces pues hay obstáculos en el camino y decimos, ah, no, pero ya me desanimé. No, resulta que tenemos que también tener esa motivación continua para solucionar esas situaciones que se nos presentan. Ser independientes, tomar nuestras decisiones. Esto tiene que ver más con las decisiones que nosotros tenemos que tomar a diario para lograr pues esos objetivos. Ser estudiantes muy activos. Y, por ejemplo, activos, ¿qué es? Interactuar. Nosotros no podemos empezar a decir, no voy a asistir a la conferencia, a la reunión, pero me quedo allí escuchando solamente. No, hay que participar, hay que preguntar, hay que interactuar con el docente. Yo estoy participando en esta semana en un congreso internacional de educación. Y nos dice, en muchas de las ponencias dicen, bueno, ¿qué pasó con ese desfogue que hubo en la pandemia de utilizar los medios, ¿no? Los virtuales? Entonces decían, sí, muchos estudiantes prendían se conectaban a la conferencia, pero quedaban en silencio todo el tiempo y pues no sabíamos qué aprendizajes lograban. Pero aquel que de pronto preguntaba, seguramente se llevaba un aprendizaje mayor. Entonces la idea y la invitación es a ser muy activos en nuestras actividades que tengamos.
mostrar una buena actitud, ¿cierto? Que eso hace que el docente pues centre su atención también. Entonces, en algunas ocasiones nosotros decimos, bueno, abramos la cámara porque efectivamente es vernos y como que saber que estamos allí un grupo de personas trabajando y que vamos en un objetivo común. Entonces, invitación a ser muy activos. Tener esas habilidades para administrar el tiempo, y aquí en la universidad sí que es importantísimo porque sabemos que la mayor parte de nuestros estudiantes trabajan, estudian, son padres, madres de familia, pero también aquellos que aún no están estudiando, solo están estudiando, más adelante yo sé que van a empezar a buscar unas alternativas laborales y pues seguramente tendremos allí tiempo. Pero también necesitamos tiempo para nuestra familia, así seamos que solamente estemos dedicados a estudiar. Necesitamos tiempo para desarrollar otras actividades. Entonces, que pues se convierta en ese hábito importante de manejar ese tiempo. Tener una disciplina para estudiar. Esto es importante y nos lo han repetido a lo largo de todas esas inducciones que hemos tenido, donde nosotros decimos la disciplina es un factor importante. Y eso lo logramos cada uno. Este es un buen hábito, ser disciplinados y decir, bueno, me propuse tal cosa, lo voy a lograr. Tengo mis metas claras y ahí va esa disciplina. Y capacidad de adaptarse a los ambientes nuevos. Ahorita nos hablaban del modelo pedagógico de la UNAD, ¿cierto? Es algo nuevo, pero es algo llamativo y es algo que nosotros vemos, pues tengo que darme la oportunidad, abrir mi mente y saber que es algo nuevo, pero es algo bueno, porque es que nosotros tener en este momento 180.000 estudiantes no es algo, digamos, que ha sido así como tan fácil, ¿cierto? Es como que ese estudiante ha venido creyendo y ese estudiante mismo es nuestra, digamos, mayor fuente de divulgación de nuestra universidad, es nuestro propio estudiante, porque ese estudiante conoce nuestro modelo y dice, efectivamente, es algo que logra ese objetivo para aprender. Y pues yo le comento a mi familia y traigo un miembro más de mi familia, traigo una persona, un conocido más, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque nos dimos la oportunidad de conocer estos nuevos ambientes. Y la idea es, en cátedra, por lo menos, hacemos este trabajo continuamente, que el estudiante apropie ese modelo pedagógico de la universidad y pues de alguna manera al final de este periodo pues se sienta cómodo en lo que realmente eligió, ¿no? Aquí tenemos algo que son unas claves y efectivamente es la planeación de ese tiempo, tener claro lo que yo deseo aprender, enriquecer los contenidos que tenemos que, pues, no solamente quedarnos allí con lo que de pronto nos dan en el curso, sino nosotros también buscar, mire esa maravilla de biblioteca que nos mostraba Luisa, entonces tenerlo muy presente. Considerar nuestro estudio muy importante. Había una persona que es muy, digamos, que ha aportado mucho a la universidad, es un estudiante nuestro, y nos decía, no veamos a nuestro estudio como la Cenicienta, sino veámoslo como aquella princesa que debemos tener, porque efectivamente es algo que nosotros tenemos que cuidar y no lo dejemos de últimas. Siempre démosle un lugar importante, pues, para que podamos lograr estos objetivos. Conocer nuestro estilo de aprendizaje, que ya lo habíamos visto, y combatir el aislamiento. Yo no me puedo quedar por allá solito trabajando porque no voy a lograr los mismos aprendizajes que de pronto mis dos demás compañeros. Entonces, es combatir ese aislamiento, estar muy pendientes, en mucha interacción con mis compañeros. Y, por ejemplo, vuelvo a cátedra porque nosotros como consejeros somos docentes de cátedra y pues conocemos nuestro escenario de cátedra. Entonces decimos, bueno, mire, conozcamos a los compañeros. No es una actividad grupal, todavía no hemos empezado a hacer actividades grupales, pero sí ya empezamos a identificar a las otras personas porque es importante. Y allí les decimos, mire, su motivación y su habilidad y su nombre y dónde vive y no sé qué. Entonces ya empezamos a conocer algo de esa persona para empezar a interactuar, para saber que estamos acompañados con otras personas. Y esto nos lleva realmente que son claves del éxito en nuestra metodología. Voy a hablarles algo muy rápidamente de lo que es el tiempo. Cuando nosotros hablamos de esa palabra tiempo, decimos que
Pensamos en muchas cosas, ahí hay muchas imágenes sobre lo que significa tiempo, pero quiero resumirles en algo que el tiempo es oro. Es algo que nosotros, si se pierde, hasta luego, ¿cierto? No se va a recuperar. Todos tenemos 24 horas. ¿O alguien que tenga 32 horas? Creo que no, ¿no? Tenemos 168 horas a la semana. Vuelvo a mi ejemplo de cátedra. Nosotros tenemos la planificación semanal, ¿no? Entonces, hagámoslo desde esta, digamos, esto que estamos mostrando acá. Y entonces, pensemos que todos tenemos el mismo tiempo, pero como algunas personas logran optimizarlo y otras no. Entonces, ¿por qué? Porque de pronto allí hay cositas que hay que mejorar. Entonces, ese tiempo no se recupera, ¿cierto? No se puede crear más tiempo. No es que a mí voy a negociar que me den 32 horas diarias. No, son 24 y punto. No se puede recuperar lo que se perdió. Si yo en la mañana no logré los objetivos de estar aquí pendiente de eso, pues realmente como que digo, fue un tiempo que se fue y no supe en qué. Y pues debemos saber valorar ese tiempo. Pero también hay que administrar ese tiempo. Y a veces nosotros perdemos el tiempo en demasiadas. Allí pues es importante socializar, pero que no se nos vaya el tiempo en charlar todo el tiempo, a todo momento. Y hable por teléfono y utilice el celular. Ahora somos allí adictos al celular y estamos todo el tiempo en el celular. Entonces también hay un tiempo prudencial para hacerlo. Y más ahora que adquirimos una nueva responsabilidad como es nuestro estudio, ¿no? Las redes sociales también es algo que pues es importante. Yo no me puedo desvincular de las redes y además sí soy fanático de las redes, pero debo saber administrar un tiempo prudencial para las redes. No estar todo el tiempo en las redes, sino pues distribuirlo. Esa es coordinación de actividades. Voy a hacer esto, no, mejor aquello, no, mejor esto, no, mejor lo otro, ¿cierto? Y yo no hice nada. Se fue el día, yo no hice nada porque todo siempre pensando en qué era lo que iba a empezar. Precisamente porque no hay esa planificación de tiempo. Las preocupaciones. Ay, tengo tantas actividades. Todo, mejor dicho, se me cierran todos los cursos este fin de semana, pero yo no actúo. Y entonces, no, dejo pasar el tiempo. No, mañana. Estoy preocupado porque no puedo hacer nada, pero mañana lo hago, ¿cierto? Entonces nunca llega ese mañana, sino hasta el 4 de septiembre llegó el mañana. Entonces como que ya ese día, pues todo se acumula, todo se vuelve un caos y todo pues empieza como a no funcionar. Los estímulos externos que tenemos, ¿sí? Entonces, que las invitaciones que nos hacen, que bueno, todo lo que hay a diario que pasa y que nosotros pues no podemos controlarlo, pero sí en algunas ocasiones podemos decir no. Aprender a decir no también es importante, ¿no? Entonces, administrar el tiempo tiene un propósito y también una responsabilidad de parte nuestra. El 100% de la administración del tiempo depende de vos, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Aquí hay unas recomendaciones que es asignar esos bloques de tiempo para estudiar. No es una horita hoy, 13 horas el sábado, una hora el miércoles, no, sino como unos bloques de tiempo. Yo le digo a los estudiantes como que, bueno, hagan su horario de tal manera como si fueran a un espacio físico en una universidad y dijeran voy a ir a mi universidad, pero en lugar de salir de su casa o de donde trabajen usualmente en el campus virtual, pues lleguen allí y ubíquense en este tiempo que han designado, ¿cierto? Pero que sean bloques de tiempo. No es que mañana voy a trabajar 30 minutos en cátedra y pasado mañana 15 minutos en herramientas. No, eso no funciona realmente porque pues no logramos concentrar. Uno llega y se sienta y unos 5 minutos para tomar como el ritmo, para concentrarse y pues ya se tuvo que levantar, entonces ya no logró el objetivo, ¿cierto? Planificar esos repasos, actualizaciones semanales de los temas que hemos trabajado, empezar con los temas o tareas más difíciles, eso es importante. Pero ¿cómo empiezo? Cuando yo reviso mis guías de actividades en la universidad, digo, tengo 5 cursos, revisé las 5 guías y resulta que esas 5 guías hay un tema que yo no entiendo. Entonces yo puedo ir y buscar ayuda. ¿En dónde? Con mi tutor en el curso virtual o de pronto un tutor en el centro o en la zona, ¿cierto? O voy a asistir a un CIPA porque allí se va a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a resolver el tema, pero si yo dejo para último momento
el tema más difícil o no reviso las guías de actividades y digo, ay, mira, aquí el tutor me decía que yo tenía que asistir a no sé qué en la web y yo no lo hice. ¿Por qué? Porque yo no leí la guía de actividades, luego no planeé con anticipación esos tiempos que necesitaba para resolver mis inquietudes. Entonces, siempre es importante cuando abrimos nuestras actividades. Por ejemplo, ahorita se abren todas las actividades el 5. Ojalá esa semana estemos revisando las guías de actividades y dándonos una idea de qué es lo que nos van a solicitar en esa guía de actividades, qué es lo que yo tengo que hacer, qué actividades debo desarrollar para lograr mi objetivo, ¿no? Entonces, con tiempo lo puedo hacer. Entonces digo, bueno, tengo el curso de física y entonces en ese curso yo tengo que hacer tal cosa, tengo que dedicar tiempo para el laboratorio, tengo que no sé qué, y voy planeando todo mi tiempo, ¿cierto? Asignar el tiempo para mis ocasiones especiales también, porque pues no me invitaron al cumpleaños de la abuelita, entonces pues yo digo, no, yo no voy a ir al cumpleaños, no porque es algo importante para mí, pero como yo ya tengo ese cumpleaños allí planeado en mi tiempo que voy a dedicar, pues tengo que también decir, bueno, como el cumpleaños de la abuelita es el sábado a las 5 de la tarde, pues yo dedico el domingo a estudiar o en las noches aumento el tiempo, ¿cierto? Para que logre, pues, digamos, desarrollar todas mis actividades. Conocer cómo utilizamos el tiempo, eso es importante. Establecer mis objetivos, organizar nuestro tiempo haciendo una lista, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y esa lista, pues, la voy desarrollando semanalmente. Identificar cómo elimino esos enemigos del tiempo. ¿Cuáles son esos enemigos? Lo que decíamos, que de pronto utilizamos mucho en las redes sociales, utilizamos mucho mirando de pronto Netflix, bueno, es cierto que cosas que son importantes en la vida, sí, pero que las podemos hacer en otro momento, que las podemos planear de otra forma. Y también colocar en un papel visible o donde sea todas las actividades que nosotros tenemos. Entonces, desde ya sus guías de actividades, sus agendas, ténganlas en un lugar visible donde se acuerden que efectivamente tienen que presentar las actividades y decir, esta semana hago esto, este curso, esta semana hago otra cosa. Así como nos decía nuestra compañera Yuri, es que las agendas ahorita vienen a más o menos 20 días, un mes, ¿cierto? Para presentar la actividad, pero yo no voy a trabajarla la última semana, voy a empezar desde ya a mirar qué tengo que hacer, empiezo a desarrollar, empiezo a mirar qué más actividades tengo y de acuerdo a eso voy a avanzar. Entonces, es importante cumplir con esos objetivos del tiempo. ¿Qué ejercicios les sugerimos? Hacer un horario personal, hacer una programación mensual y una planificación diaria y semanal, que ahorita pues vamos a recordar. Aquí les mostramos una agenda porque de ahí parte efectivamente esa planeación que nosotros hacemos de nuestro tiempo. Nos dice que ¿cuál es el lugar ideal de estudio? Que sea cómodo, silencioso, agradable, que tenga buena temperatura, ¿cierto? Porque resulta que yo me voy al rincón de la casa donde hace más frío, pues allá no me puedo concentrar porque el frío no me deja concentrar. O aquellas personas que viven en climas calientes, pues una ventilación agradable, que el aire fluya, que sea una temperatura, pues de alguna manera que me permita no darme sueño o de pronto no sentirme cómodo, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Evitar esos distractores, sentarme en una silla cómoda, no de pronto en la cama, ya que me cogió el sueño, no. Es importante estar sentado. Encontrar un lugar pues, en la casa donde siempre vamos a ir a estudiar. Y eso se nos convierte en un buen hábito. Y planificar el día a día, pero también disfrutar ese día a día de lo que nosotros hacemos. Hay una regla que dice el 80-20. Entonces, ese 80 es digamos, de las situaciones o lo que yo tengo que hacer importante. Y ese 20, pues de lo no importante. Pero si yo le doy la vuelta y digo, no, el 20% es lo importante y el 80% es digamos, lo que encuentro en el camino, pues allí es más complicado de alguna forma controlar nuestro tiempo. Entonces, acuérdense de esta fórmula 80-20. 80 de lo importante
y 20 para lo urgente, para lo inesperado, ¿cierto? Que nosotros no podemos controlarlo. Entonces, eso es importante. Y también, pues aquí hay algo bien interesante, y es que nosotros tenemos que ir haciendo esa planificación de nuestro tiempo continuamente y pues en la medida de lo posible, dando esos espacios, esos tiempos. Como estudiante de la UNAD, pues tenemos que lograr ese objetivo. Entonces le doy paso a mi compañero Edwin. Traté de hacerlo lo más rápido, chicos, para que efectivamente cumplamos con nuestro tiempo que tenemos proyectado. Bueno, muchas gracias, doctora Zulay. Estimados estudiantes, qué importante es poder nosotros administrar nuestro tiempo. En este momento les voy a compartir pantalla rápidamente. Teniendo en cuenta esta explicación tan importante de cómo administrar nuestro tiempo, de cómo lograr cumplir con nuestras actividades, es importante, estimados estudiantes, que en este planeador semanal ustedes identifiquen esas actividades relevantes. Acá en este momento les voy a compartir esta pantalla pequeña donde menciona la guía cómo es que ustedes deben de organizar pues ese tiempo, ¿cierto? Dice, organiza tu tiempo haciendo una planeación semanal en la que incluya las diferentes actividades que realizas a diario y establece un horario de estudio. No olvides incluir el tiempo libre y de descanso, el cual es importante para lograr un equilibrio y un bienestar. Ten presente las horas diarias dedicadas a cada actividad. Y acá es importante tener en cuenta, esta planeación te acompañará a lo largo de tu vida estudiantil y de acuerdo con tu experiencia podrás hacer ajustes hasta lograr un ejercicio de planeación óptimo. Entonces, estimados estudiantes, lo importante es que ustedes, este planeador semanal que ustedes están realizando, algunos ya lo han hecho, otros lo van a hacer, otros lo van a ajustar de acuerdo a lo que ya se está explicando, lo cual ya se ha explicado. Entonces, lo importante es que ustedes no lo dejen solamente identificado ni plasmado acá en esta plantilla, sino que ustedes vayan a actuar, a ponerlo en práctica. Entonces, importantísimo que ustedes coloquen en este planeador semanal esas actividades, por ejemplo, más relevantes. Entonces, un ejemplo, que de 8, ustedes colocan ahí de 8 a 12, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, trabajo, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes colocan de 8 a 12, trabajo, ¿cierto? Entonces, importante que ustedes identifiquen todo lo que ustedes hacen más relevante en el día, ¿cierto? Entonces, otro dirá, es que yo trabajo en la tarde, entonces colocará que de 2 a 6 trabajo. Entonces, en la mañana me voy a dedicar a estudiar, un ejemplo. Otro dirá, bueno, es que yo solamente me dedico solo a estudiar. Entonces, pues, maravilloso, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante es que ustedes puedan identificar ese tiempo que le van a dedicar a sus diferentes cursos matriculados. Aquí tenemos que ser nosotros muy sinceros con nosotros mismos y ser muy comprometidos con nosotros mismos, donde nosotros decimos que lo que estamos aquí plasmando es porque lo vamos a cumplir, porque vamos a hacer el esfuerzo de lograr llevarlo a cabo, ¿sí? Porque a veces nosotros decimos, bueno, voy a estudiar de 7 de la noche a 10 de la noche, un ejemplo, pero de pronto llego a las 7 de la noche del trabajo. Mientras que llego, me acomodo, me baño para tomar como nuevamente como fuerza. Entonces, pues ya estoy invadiendo un tiempo más. Entonces ya no sería de 7, sino de 8 a 10, ¿cierto? Entonces ya estarían no 3 horas, sino 2 horas. Y recordando que mínimo nosotros debemos dedicarle 4 horas a nuestra plataforma al día. 4 horas quiere decir que nosotros tenemos que tener en cuenta que si vamos a estudiar en la mañana, ¿sí? Los que lo pueden hacer, que se convierta como en ese hábito de que vamos a estudiar en la mañana, que vamos a organizar para estudiar en la mañana. Otros dirán, por el trabajo no puedo, me tocará la madrugada. De pronto otros dirán, no, me toca hacer el esfuerzo y en la noche, ¿cierto? Pero lo importante es que ustedes puedan dejar plasmado ese tiempo que ustedes dedican para sus actividades más relevantes. También es importante, como lo menciona la guía, el descanso, ¿cierto? Entonces ustedes colocan ahí su tiempo de descanso, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan muy presente, estimados estudiantes, ustedes lo organizan por día
¿sí? Entonces, aquí voy a colocar solo ejemplos. Ustedes se van a guiar y lo van a hacer pues de una manera mejor, ¿no? Entonces aquí voy a colocar que de 2 a 6 me voy a dedicar a un curso de los que he matriculado. Entonces algunos dirán, bueno, matriculé competencias. Entonces me voy a dedicar a competencias. El día martes voy a dedicar el tiempo al otro curso, ¿cierto? Otros dirán, el domingo le voy a dedicar a mi familia, ¿cierto? Entonces cada uno organiza su planeador semanal. Lo importante es que ustedes lo lleven y lo pongan en práctica día a día y cumplan con estos tiempos. Entonces, estimados estudiantes, esto les quería compartir para que ustedes tengan presente y hagan ese planeador de acuerdo a sus cursos matriculados. Y si de pronto alguno dice, bueno, veo que no logro cumplir mínimo las 4 horas por día, pues me tocará el sábado y el domingo hacer un esfuerzo más para lograr reponer ese tiempo que no le dediqué bien a los cursos. Porque ahí es donde nosotros a veces decimos, cuando estudio virtual o cuando me enfrento a esta metodología, no estoy aprendiendo igual. Y es por ello, porque no le dedicamos el tiempo suficiente, porque no organizamos nuestro tiempo, porque no tenemos ese planeador claro para dedicarle a aprender, a adquirir ese saber. Entonces, estimados estudiantes, para que lo tengamos muy presente. ¿Listo, doctora Zulay? Entonces vamos a finalizar con una de nuestras actividades y yo los invito a que ingresemos allí a este link que estamos compartiendo en el chat. Ay, pues espérenme que no me pasó como link. Voy a compartírselo a mi compañero para que él lo comparta. A ver, aquí me pasó como link. A ver, un segundo. Ya pudo. Bueno. Entonces, vamos a compartir esa información. Decimos qué aprendimos a lo largo de nuestra mañana, a lo largo de esta actividad que tuvimos sobre la importancia de las estrategias de aprendizaje y nuestro manejo de tiempo. Entonces, ¿qué aprendimos, queridos estudiantes? Esto ya es para finalizar nuestra actividad. Entonces, esperamos sus respuestas. Organizarme, planear, aprendizaje para la vida, para nuestras actividades cotidianas, muy bien, porque no es dejar de lado todo lo que hacemos, sino, digamos, distribuirlo en todo lo que nosotros podemos hacer. Manejar nuestro tiempo, poner en práctica, mejorar, muy bien. Eso es importante, ¿no? Poner en práctica lo que nosotros vamos aprendiendo, que digamos nuestras actividades que hacemos no se conviertan en unas charlas allí sin sentido, sino que efectivamente vamos a poner en práctica. Entonces me encanta esa palabra. Sí, creo que resumimos en estas palabras, en planear, en manejar el tiempo, en organizarnos, en ser constantes, en mejorar cada día, en lograr el aprendizaje, manejar nuestras actividades cotidianas. Eso es importante, ¿cierto? Entonces, muchas gracias. Con eso queríamos, pues, que también no nos quedáramos allí en silencio, sino ser un poco más activos, ¿no? Mira, allí siguen aportando nuestros estudiantes con el cumplimiento de nuestras metas, cumplir sus objetivos. Creo que sería importante mirar esto de la plataforma, lo interpretaría como algo de ingresar a nuestro campus virtual continuamente, estar allí muy activos. Creo que es el objetivo cumplir y pues nos sentimos muy satisfechos con mi compañero porque efectivamente creo que logramos el objetivo y el objetivo de la mañana, que era centrarnos efectivamente en lo que es nuestra universidad, qué recursos tenemos para estudiar, pero también cómo debemos cada día ser más efectivos en nuestro aprendizaje a partir de esa organización de nuestro tiempo y el desarrollo de esas estrategias de aprendizaje. Entonces, les agradecemos, doctora Yuri, ingeniera Ángela, que están a cargo de esta jornada y que ha sido muy dinámica. Muchas gracias por este espacio y a nuestros queridos estudiantes los invitamos a que estas actividades que vienen, cierre esta semana,
mañana, básicamente, de todos sus cursos, pues estén muy activos y ojalá ya hayan presentado la mayor parte. Entonces, un feliz día de mi parte y pues, ingeniero Edwin, le doy la palabra. Muchas gracias, doctora Zulay. Bueno, muchas gracias, estimados estudiantes, por estar tan atentos, por participar, porque aquí pues se evidencia lo dedicados que están consigo mismo y lo comprometidos que están con estos aprendizajes. Entonces, muchas gracias, estimados estudiantes, y gracias a nuestra anfitrión, Yuri. Claro que sí, entonces nuestros estudiantes se fueron con grandes aprendizajes. Vamos a compartirles la grabación a partir de la otra semana de cada una de las sesiones, por si acaso requerimos de alguno de estos procesos, del SAI, del modelo pedagógico unadista, de cómo se maneja todos nuestros recursos que necesitamos en biblioteca, en normas APA, entonces para su apoyo. Feliz día, un feliz resto de tarde y muchísimas gracias por su atención. Gracias igualmente. Bueno, gracias.